Bueno, entonces como ejemplo de transformación de funciones, ¿listo? Entonces vamos a utilizar la función original, ¿listo? Entonces la función original es ¿quién? La función original es y igual original, ¿listo? Entonces y igual a x al cuadrado, ¿listo? Entonces, para hacer la primera transformación, ¿listo? Entonces, veamos la primera parte. Entonces, la primera parte, primero, entonces vamos a establecer la de traslación vertical, ¿listo? Entonces, traslación vertical, ¿listo? Entonces, bueno, para esto vamos a tomar C igual a 2, ¿listo? Entonces en la traslación vertical hacia arriba, entonces si nosotros reescribimos la función, entonces y va a ser igual a quién. Entonces recordemos lo de la teoría. Entonces la traslación vertical hacia arriba, entonces lo que hacemos es sumarle el más c, ¿listo? Entonces sumarle más c. Entonces y va a ser igual a quién? A x al cuadrado más 2. ¿Listo? Entonces para eso vamos a utilizar nuestro programa de graficar. ¿Listo? Entonces vamos a graficar la función x al cuadrado. ¿Listo? X, listo, x a la 2. Bueno, entonces x elevado a la 2. Listo, entonces plot, grafique x al cuadrado, que es esta parte de acá, y los parámetros de x los define, por eso uno pone x desde menos 10 hasta 10. ¿Listo? Entonces le da go. Y entonces esta es la función. ¿Listo? Esta es la función de x al cuadrado. Sin embargo, como la gracia es que nosotros desplacemos esa función hacia arriba. ¿Listo? Entonces quiere decir que eso se va a mover 2 unidades hacia arriba. Bueno, entonces veamos gráficamente esto. Entonces esta es la función original, ¿no? Nos en cuenta que pasa por 0, 0. ¿Listo? Voy a cortar un poco los límites para visualizar un poco mejor la ecuación. ¿Listo? Voy a hacerla desde 4 hasta desde menos 4 hasta 4. Que me grafique desde menos 4 hasta 4x. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a sumarle este es el factor. Entonces dejamos entre paréntesis el x al cuadrado. ¿Listo? Y le sumamos el más 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué sucede con la gráfica. Entonces la gráfica original de eso en cuenta. Entonces, ¿qué pasó con la gráfica? Aquí tenemos que esto es 5, ¿listo? Entonces cada raya va a equivaler a 1. Entonces vemos que la gráfica se subió 2 unidades, ¿listo? Entonces esta gráfica corresponde al desplazamiento hacia arriba. ¿Listo? Voy a dar poquitos ejemplos. Esta es la gráfica que corresponde a la traslación vertical hacia arriba. ¿Listo? Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Entonces tenemos otro tipo de traslación. Entonces vamos a tener la traslación horizontal, listo, entonces a la izquierda, listo, a la izquierda. Entonces tenemos nuestra función original y igual. Entonces den cuenta que aquí a la función lo que hice fue sumarle, ¿no? Entonces cuando es traslación horizontal lo que hago es sumarle o restarle al x, ¿listo? Entonces para este caso nos va a quedar, si se desplaza a la izquierda, entonces toca sumarle
al x el más 2, ¿listo? Y esto va a quedar elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces vamos a ver gráficamente. Entonces des en cuenta, aquí le sumé fue al x el 2, ¿no? Aquí le sumé fue a la función el 2, pero aquí le sumamos el x al 2, ¿listo? Entonces esa función vamos a graficarla acá, ¿listo? Entonces tenemos x, ¿listo? X, pero va a ser ¿quién? X más 2, ¿listo? Y esto pues tengo que ¿qué? Todo elevado al cuadrado, que eso es lo que tenemos en nuestra función, ¿no? En esta. Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué sucede. Oh, perdón, me equivoqué de botón. Entonces vamos a ver que esto nos va a dar así. ¿Listo? X más 2 al cuadrado. Bueno, cargando. Que no se demore. Bueno, ahí está todo. Listo, ahí tenemos nuestra función, ¿listo? Entonces, obviamente, bueno, ¿cuál es nuestro? Aquí podemos graficar las dos funciones al tiempo. Entonces la función x al cuadrado, ¿listo? Ahí la estoy escribiendo, que es esta de acá, ¿listo? Coma, ¿para qué? Para que vean cómo es que se desplazó. Coma, y esta es la función que desplacé, ¿no? La de x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a mirar cómo queda eso. Entonces, listo. Entonces, des en cuenta, la azul es la original y la roja es la desplazada. Entonces, ¿qué pasa cuando le sumo 2? Entonces, esto se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Listo? Esto se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, se movió a menos 2. ¿Listo? Entonces ese es el desplazamiento hacia la izquierda. Si quiero que se mueva a la derecha, pues lo que hago es restarle el menos 2. ¿Listo? Bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo va a ser ¿cuál? El tercero, vamos a ver otro tipo de traslación o reflexión más bien. Entonces, la reflexión, ¿cómo se va a ver? ¿Listo? Entonces la reflexión nos dice la función original es y igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces la reflexión, ¿listo? ¿Con respecto a quién? Con respecto al eje x, con respecto al eje x, ¿listo? Entonces, si tenemos nuestra función, la función original es y igual a x al cuadrado, entonces con respecto al eje x nos va a quedar que y va a ser igual a menos x al cuadrado, ¿listo? Que eso es lo que tenemos de las definiciones, ¿no? De las definiciones que tenemos acá. Entonces, la reflexión con respecto al eje x se representa como y igual a menos f de x, ¿listo? Entonces, si nosotros graficamos esto, bueno, entonces vamos a graficarlo para que se den cuenta qué significa la reflexión. ¿Listo? Entonces, esto nos va a quedar, bueno, la función original es la primera, ¿no? Y la otra función va a ser ¿quién? Menos x y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la función original y esta es la función de reflexión. ¿Listo? Entonces le damos go. Y entonces aquí ya tenemos las dos, ¿no? Entonces des en cuenta, la azul es la original y la reflejada, que es con respecto al eje x, es como si pusiera un espejo acá, es menos x elevado al cuadrado. Entonces esta es la gráfica de ese tipo de función. ¿Listo? Y vamos a ver la combinación de dos funciones. ¿Listo? Vamos a ver la combinación ahora de dos tipos. Entonces la cuarta va a ser que la traslación, ¿listo? Traslación a la izquierda, ¿listo? A la izquierda, traslación a la izquierda, ¿listo? Y reflexión
y traslación hacia arriba. ¿Listo? Y traslación hacia arriba. Entonces esta va a ser la combinación de todas. ¿Listo? Esta va a ser la combinación de todas. Entonces, si tenemos nuestra función original y igual a x al cuadrado, entonces, bueno, para trasladarla a la izquierda, acuérdese que tenemos que sumarle un término. ¿Listo? Entonces, para este caso vamos a utilizar, como aquí ya tenemos que desplazarla en 2, entonces vamos a desplazarla hacia la izquierda en 3 unidades. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, si lo traslado hacia la izquierda, entonces y va a ser igual a ¿quién? A x más 3 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte. La primera parte es la traslación a la izquierda. Entonces, pongámoslo aquí. Traslación. ¿Listo? Traslación. Entonces, se va a desplazar a la izquierda. ¿Listo? Izquierda. Entonces, sin embargo, después sigue la reflexión. Entonces, la reflexión quiere decir que esto no con respecto a x. Listo, lo vamos a hacer con respecto a x. Entonces, reflexión, listo, con respecto a x. Listo, entonces cuando lo ponga así es con respecto a x. Listo, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues y va a ser igual a ¿quién? A menos x más 3 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos la reflexión. Y el último es la traslación hacia arriba. Entonces, la vamos a desplazar una unidad. ¿Listo? Entonces, la última va a ser que, entonces, traslación hacia arriba. ¿Listo? Entonces la traslación hacia arriba, entonces nos va a quedar que y va a ser igual a ¿quién? Si la quiero desplazar hacia arriba, a esta función tengo que sumarle. ¿Listo? Entonces la voy a desplazar una unidad. Entonces nos va a quedar menos x más 3 elevado al cuadrado y la voy a desplazar hacia arriba una unidad. ¿Listo? Entonces esa podemos combinar todo tipo de traslaciones y reflexiones. Entonces vamos a graficar esta función. ¿Listo? Vamos a graficar esta función. Entonces esta función, bueno, la función original la tenemos ahí. La función otra entonces va a ser que aquí le vamos a sumar el más 3. ¿Listo? Más 3. Esto va a ser elevado aquí, tengo que poner los paréntesis, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y aquí le vamos a sumar el más 1. Más 1, ¿dónde está el más 1? ¿Listo? Usted puede escribirlo así, igual tiene que darse cuenta si el computador o si el programa lo está escribiendo bien. ¿Listo? Entonces usted puede escribir esto así, de esta manera, ¿no? Entonces hay que darse cuenta si el programa lo está escribiendo bien. Entonces le damos Go. A ver si quedó escrita como la tenemos de la forma inicial. Sí, ahí quedó escrita. Miren, aquí podemos observar que quedó escrita como la teníamos de la forma inicial. ¿Listo? El programa siempre le da la vuelta a los números. Pone primero los números y después las variables. Pero esa es la misma ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Esa es la misma ecuación que tenemos acá. Uy, perdón. ¿Listo? Entonces, la gráfica de eso, pues, de eso en cuenta. Bueno, voy a poner más pequeños los límites para que nos demos cuenta. Entonces esto va a ir desde 2 hasta 2. ¿Listo? Entonces, quedó peor. Bueno, entonces dejémosla desde 2. Aquí cambiémosle este hasta 6. Esto y vamos Go. Listo.
listo. Bueno, entonces aquí ya tenemos la gráfica, ¿no? Entonces aquí, bueno, como no se alcanza a ver, aquí cada rayita equivale a 2 unidades. Entonces ahí quedó un poquito por encima, que ese es el 1, listo, ese es el 1. Este es el 1 de acá, listo. Y se desplazó hacia la izquierda 3 unidades, ¿no? Aquí es 3, listo. Y adicionalmente se hizo la reflexión, listo. Entonces esta es nuestra gráfica original. Esta sigue obviamente hacia allá, que es la de x al cuadrado. Y esta es la que hicimos la traslación y la reflexión están las reflexiones, listo. Entonces con estos ejemplos pues eh, eh, se concluye lo que es la transformación de funciones.